por el mensaje, hermanos. Vamos a orar que Dios bendiga este tiempo de meditación de la palabra de nuestro Dios. Hermano Elías, por favor, diríjanos en oración. Padre Santísimo, Jehová Dios, en este día que estamos aquí reunidos todos para adorar y venerar al Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, le pido que nos mande sus bendiciones para todas las personas que estamos aquí y para todos sus hogares. Señor, también le pido que alivie a todos los que están enfermos, mándele su sanación para que puedan estar aquí con nosotros, Señor. Y ponga la palabra precisa en la boca del pastor para que nos llegue al corazón, nos abra el entendimiento para poner en práctica en la próxima semana. Señor, denos lo que necesitamos para la próxima semana, Señor. También le pido que cubra con su manto a todos aquellos que están sufriendo por la guerra, que están sufriendo por el hambre, Señor, a todos los del mundo, Señor. Ayúdenos y proteja, Señor. Sabemos que no somos merecedores de nada, Padre poderoso, pero en su infinita misericordia usted todo nos lo da. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Bien, hermanos, pues aprovechemos nuestro boletín porque en la parte del medio aparece un espacio para poder hacer anotaciones, para poder hacer apuntes, pues de lo que vamos escuchando de la palabra de Dios, algún pensamiento que nos sea de bendición, algún versículo que toque a nuestros corazones. Vamos a apuntarlo aquí, hermanos, aquí en la parte del medio. Ahí hay espacio para tomar notas. En este pasaje que acabamos de leer, de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8, ahora vamos a encontrar algo muy especial. No olvidemos que el tema principal de la carta es el sufrimiento de creyentes que están viviendo fuera de sus lugares de origen, que están expatriados, como lo vimos en el versículo 1. Es el sufrimiento de los creyentes que por su fe, han sido erradicados, han sido llevados a lugares completamente lejanos por causa de haber defendido su fe en el Señor Jesucristo. Ese es el tema principal, es el sufrimiento de los creyentes por la fe. Hay sufrimiento de diferentes maneras, pero en este caso esta carta tiene que ver a causa de la fe en el Señor Jesucristo. Y hemos visto en la manera como el apóstol Pedro ha estado animando a los hermanos que viven como extranjeros en otros lugares, que están pasando por situaciones difíciles, pero les anima a vivir bajo la dirección del Señor, a vivir una vida en una comunión correcta con el Señor, haciendo su voluntad y tomando en consideración que ellos han tenido el privilegio, en este caso en un sentido muy personal, Pedro les dice que han vivido o han experimentado de la gracia de Dios a través de la palabra que los ha hecho nacer para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada para ellos en el cielo. Les ha animado a través de eso. Pero ahora en el capítulo 2, en los versículos del 4 al 8, ahora les va a hablar de su identidad espiritual. A veces nos preguntan, y bueno, ¿usted quién es? Bueno, yo soy tal persona, o yo soy doctor, o yo soy profesor, o yo soy trabajador, etc. Y decimos algo de nuestra vida, o mencionamos, pues yo soy mexicano, o yo soy de tal estado, yo vengo de Zacatecas, yo soy de Sonora, etc. Y mencionamos nuestra identidad. Y el apóstol Pedro les va a decir quiénes son ellos. Cuando ellos estén pensando, bueno, como cristianos estamos siendo rechazados por el mundo, la gente no nos quiere por ser seguidores de Jesús, nos ataca, el gobierno establece leyes en contra de nosotros. Pedro les dice, ahora miren quiénes son ustedes, miren su identidad. Y comienza este pasaje con unas palabras de veras grandiosas. Dice, acercándoos a Él, pero no dice quién,
directamente, acercando a Él piedra viva. ¿Y quién es la piedra viva? ¿Quién es la roca viva del cual nuestra fe está basada? El Señor Jesucristo, exactamente. Entonces Pedro va a tomar una metáfora, va a tomar una figura para hacer notar nuestra posición, nuestra identidad delante de Dios. ¿Sí? Un cristiano no debería desanimarse, pero claro, a veces nos desanimamos por diferentes adversidades de la vida, pero al recordar quiénes somos, deberíamos de levantar nuestra mirada, nuestra posición, nuestro caminar. Debemos de hacerlo erguidos porque tenemos una posición inigualable, increíble. Mucho mejor si hubiéramos nacido en una familia real en Europa. Yo debí nacer en la familia de la reina Isabel, pero bueno, la cigüeña me llevó por otro lado. Pero ahora estamos en una posición mucho más grandiosa porque somos de la familia del Rey de Reyes, el Señor del universo. Y qué bendición tan grande. Y por eso es que debemos de agradecerle a nuestro Dios que Él nos haya tomado como parte de su familia y ser de una posición muy especial. En este pasaje del versículo 4 al 8, el apóstol Pedro va a tomar la figura de un edificio, pero un edificio espiritual, un edificio vivo. Y el título de la meditación del mensaje de esta mañana es un edificio de piedras vivas, un edificio de piedras vivas, comenzando con el Señor Jesús, piedra viva. Y ahora vemos el versículo 5. Vosotros también, ahora nos llama a nosotros, vosotros también como piedras vivas, piedras vivas. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas. Miren, hermanos, allá de donde provengo, de donde es mi familia, mis abuelitos por parte de mi mamá fueron los primeros creyentes en la familia. Ellos aceptaron al Señor a través de unos misioneros que llegaron por la región de Orizaba. Y resulta que la gente pues nos decía, a los que no éramos pues de la fe tradicional, nos decía hermanos piedra. Así nos decían, allá van los hermanos piedra, cuando íbamos al templo. Íbamos los domingos o cuando íbamos a las reuniones, íbamos con nuestra Biblia y por ahí salía algún vecino, alguna persona decía, allá van los hermanos piedra. Bueno, ¿por qué nos llamaban así? No sabemos por qué nos llamaron de esa manera. Pero el hecho es que en la Biblia encontramos que sí somos piedras. Claro, a veces tenemos una cabeza muy dura como una piedra, y lo digo por mí, pero aquí es el sentido figurado, piedras vivas que están sobre otra piedra mucho más grandiosa que también está viva. Es una roca impresionante, es una roca increíble, de la cual todo el edificio espiritual se está elevando. Y ese edificio lo vamos a ver más adelante. El edificio más importante que en ese momento y que todo judío y que muchas personas que visitaban a Jerusalén veían era el templo. El templo era un edificio impresionante, como hoy todavía, si usted quisiera ir a Jerusalén, vería el famoso muro de las lamentaciones, que tiene enormes piedras que pesan toneladas. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, fue una construcción de verdad impactante, impresionante. Miles de trabajadores tuvieron que entrar a llevar a cabo la construcción de ese magnífico edificio. El primero que construyó el templo de Jerusalén, ¿quién fue, hermanos? Pregunta bíblica. Fue Salomón, exactamente. Salomón, este rey sabio, hijo del rey David, tuvo el gran privilegio de construir ese edificio tan grandioso, de tal manera que todo el mundo estaba impresionado. Recuerden ustedes que la reina de Saba tuvo que viajar desde África
desde una tierra lejana para ir a ver a Salomón porque le llamó la atención de que se había construido un edificio jamás visto. Un edificio que estaba hecho con piedra labrada, con piedras de verdad muy costosas y luego recubierto por maderas preciosas, y en la parte más profunda con una habitación que nosotros sabemos que era el lugar santísimo, recubierto de oro puro completamente. Un cuarto de 4 por 4 por 4. Era un cubo, pero de 4 por 4 y por 4. Y totalmente recubierto de oro. Y ahí en ese lugar estaban 2 querubines de tremenda altura, recubiertos de oro, mirando hacia el objeto más sagrado de la fe judía, que era el Arca de la Alianza, en donde ahí estaba la ley de Moisés, estaban los 10 mandamientos. Miren, así es que ese edificio fue algo muy especial. Y vamos a ver, por favor, les invito a que vayamos hasta Primera de Reyes para que veamos la metáfora que está utilizando el apóstol Pedro para referirse a nosotros como piedras vivas, al Señor Jesús como piedra viva. Y por favor, veamos en Primera de Reyes capítulo 5. Primera de Reyes capítulo 5, versículos del 17 al 18. Vamos hasta Primera de Reyes capítulo 5, versículos 17 y 18. Y dice de la siguiente manera, fijémonos cómo lo dice este pasaje. Vuelvo a repetir la cita bíblica, Primera de Reyes 5, 17 al 18. Y mandó el rey, refiriéndose a Salomón, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería, o sea, de las piedras para labrar la casa. Fíjense bien, hermanos, que fue un trabajo de veras increíble. Miles de personas. Si leemos todo el relato de cómo se construyó el primer templo con Salomón, vamos a ver que 80,000 hombres, fíjense bien, 80,000 hombres estuvieron dedicados para construir la casa del Señor. ¿Se puede imaginar 80,000 hombres trabajando de día y noche? Es increíble. Pero ahora vamos a ver todavía capítulo 6, versículo 7, por favor. Capítulo 6, versículo 7. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Y veamos esto impresionante. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Lo hicieron en una reverencia, en un silencio tan tremendo. O sea, nada más llegando, tomando la piedra, colocándolo cada uno en su lugar, como en un rompecabezas. Miren, qué increíble. Cuando nosotros construimos nuestras casas o cuando construimos este templo, no, pues los albañiles trabajando y haciendo ruido. Y aquí tuvimos algunos albañiles que contratamos para edificar y que hasta traían su radio y ponían su música, pero en el templo de Salomón no. Un silencio reverente, porque era la casa de Dios. Mire qué cosa tan especial. Ni un martillo, dice, ni un martillo, ningún hacha, ningún instrumento de hierro para edificar. Se hizo en un silencio especial. Y vamos a ver, por favor, ahora hasta el capítulo 6, versículo 38, volviendo ahí en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38, dice de la siguiente manera, Primera de Reyes 6, 38. Lo leemos todos juntos, hermanos. Vamos a leer este pasaje para ver que veamos en cuánto tiempo se construyó. Dice así, todos juntos. En el 10º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años.
7 años. El número 7 es un número simbólico en la Biblia, es un número de perfección, es un número de plenitud, es un número que todo lo abarca, y en 7 años, empleando 80,000 trabajadores. Y de una manera tan sistemática, tan ordenada, se construyó el templo. Miren qué impresionante. Entonces los judíos sabían acerca del templo. Posteriormente, como ya sabemos la historia, el templo fue quemado, las puertas fueron quemadas, fueron arrasados, llegaron los babilonios, se llevaron todos los objetos sagrados a Babilonia, estuvieron erradicados los judíos por 70 años, regresaron después de los 70 años, Nehemías y Esdras vuelven a reedificar, pero ya no tuvo la gloria, la primera gloria que tuvo el templo. Pasaron muchos siglos hasta que en el tiempo de los romanos, unos años antes del nacimiento del Señor Jesús, Herodes el Grande reedifica otra vez, vuelve a levantar el templo, lo embellece, y precisamente los muros de las lamentaciones que hoy se pueden ver en Jerusalén, pues son parte del trabajo de Herodes, y los judíos en el tiempo del Señor Jesús volvieron a disfrutar del templo. Así es que el edificio del templo era lo que más les impresionaba. Y el apóstol Pedro está tomando esa figura para hacernos ver que por la obra grandiosa del Señor Jesús se ha levantado un edificio mucho más grandioso, un edificio que no se acaba, un edificio que no puede ser quemado, un edificio que no puede ser destruido, pero es un edificio espiritual construido primeramente con una roca viva, y encima de esa roca viva, piedras vivas. Y ese edificio es eterno. Pedro hace pensar a los hermanos a quienes escribe esta carta acerca de que el Señor Jesús tiene el concepto judío, el concepto del Antiguo Testamento de una roca. La palabra que se utiliza aquí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, dice, acercándose a él, piedra viva, no se está refiriendo a una piedra común y corriente. Se está refiriendo a una roca, pero una roca de dimensiones de verdad sorprendentes. Y esa es la manera como se concebía a Dios también. Era parte de una de las figuras de Dios en el Antiguo Testamento. Por favor, vayamos a Génesis capítulo 49 y versículo 24. Génesis 49 y versículo 24. Y le voy a pedir a Betsy, por favor, que nos ayude con el micrófono para que Anita nos lea este pasaje. 49, 24, por favor. 49, 24. Su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Muy bien, veamos la última frase de este versículo 24. Se está refiriendo a Dios y dice, por el nombre del pastor, pastor con mayúscula, como en el Salmo 23. El pastor, ¿quién es ese pastor de Israel? ¿Quién les estaba guiando en el desierto? Y ahí dice aquí, la roca de Israel. Utiliza el término roca. Ahora vamos a ver todavía otro pasaje. Vayamos hasta Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 4. Y quisiera pedir a nuestro hermano Fer, por favor, que nos lea este pasaje. Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Muy bien. Si leemos, por favor, en el versículo 3, en la parte final, el último renglón del versículo 3, dice, engrandecer a nuestro Dios. Se está refiriendo a Dios. Y luego en el versículo 4 dice, Él es la roca. Dios es la roca, con mayúscula.
cuya obra es perfecta. Miren qué grandioso. Y ahorita vamos a ver el significado de esta figura. Versículo todavía, ahí mismo en el capítulo 32, versículo 30. Ahora quisiera pedirles por favor a nuestra hermana Yolanda, por favor, si nos puede leer 32, 30, ahí cerquita. Muy bien, entonces veamos otra vez, vuelve a repetirse esta figura, y en el versículo 31, allí adelantito por favor, vamos a leerlo todos juntos. 31 dice: porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y nuestros enemigos son de ellos jueces. Es decir, que los mismos enemigos de Israel reconocían a Dios como una roca. ¿Y por qué una roca? Porque era fuerte, era poderoso. ¿Han visto rocas enormes de varias toneladas? ¿Han visto rocas así grandes? ¿Las han visto en alguna montaña? Uno puede decir, ¿cómo es que puede haber tantas piedras tan enormes? ¿Cómo puede ser una roca así? Pues hay rocas de veras de cientos de toneladas. Esa es la figura. Y lo que quiere decir es del poder, de la seguridad que se puede hacer. Por eso es que el Señor Jesús en el capítulo 7 de Mateo tomó la figura del hombre que edificó sobre la roca, porque Él no se mueve, es una roca estable que permanece a través de la eternidad. Bueno, esa es la figura, que es duradera, y así es nuestro Dios, que nos da seguridad, que es inconmovible, nada le puede mover. Y miren qué bendición. Pues esa es la manera como el Señor a través de su palabra nos muestra esta figura de Él. Dios es una roca que nos da completa seguridad. Ahora por favor veamos qué menciona el Antiguo Testamento con relación a esa roca que es Dios. Pues vamos por favor a Éxodo capítulo 17 versículo 6. Que esa roca hizo algo muy especial por el pueblo de Dios. 17, versículo 6, dice de la siguiente manera. Ustedes siguen en silencio, hermanos. Éxodo 17, 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña. La peña es una roca. La peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ella aguas. No tenían agua. ¿Puede salir agua de una roca? No. Una roca es dura, una roca no tiene agua, pero dice que golpeó la roca y salió agua. Esa es la primera vez. Hubo dos veces. La segunda vez la encontramos en Números capítulo 20, versículos del 8 al 11. Números capítulo 20, por favor. Números capítulo 20, versículos del 8 al 11. Y dice de la siguiente manera, del 8 al 11, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, hablar a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová y tomó él, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, y mire lo que ocurrió, 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación a sus bestias. ¿Qué ocurrió cuando Moisés golpeó 2 veces la roca? Hubo un juicio contra Moisés. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida por golpear 2 veces esa roca que les dio agua a los israelitas. Miren qué tremendo. Y ahora por favor vayamos hasta Isaías capítulo 48. Ahora nos vamos a pasar a Isaías capítulo 48 para hacer ver
que esa historia seguía presente en la mente de los judíos aún en el tiempo de Isaías. Isaías 48, versículos del 20 al 21. Nada más, hermanos varones. A ver, hermanos varones, leamos todos juntos. Isaías 48, 20 y 21. Dice así: salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra. Decid: redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos. Les hizo brotar aguas de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. Miren, la historia seguía presente en ellos, de que la roca que estaba en el desierto les dio de esa agua. Pero esa roca, ¿quién era? ¿Quién era esa roca? Pues veamos que en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, por revelación de Dios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, nos dice quién era la roca. Claro, en un sentido figurado. Vamos hasta 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Y ahora quisiera pedir a hermanos, por favor, hermanas, lean ustedes 1 Corintios 10, 4. Muy bien, la roca era Cristo. Así es que la figura de la roca y el nombre de la roca para Dios era un nombre simbólico para Cristo, que vendría a través de los siglos, y que de la misma manera como brotó agua para dar vida a su pueblo, ahora de la roca que es Cristo también salió de su manantial lo que trajo vida a nuestras vidas. ¿Qué fue eso? Su sangre, su sangre. Cuando aquel soldado levantó la lanza y la incrustó en el costado del Señor Jesús, ¿qué brotó? Dice que brotó agua y sangre. Y esa sangre fue la que trajo vida a nuestras vidas. Por Él hemos sido perdonados. Cristo es la roca. Así como Moisés golpeó la roca y dio a la roca para que diera agua, el soldado romano hirió el costado de Jesús para que saliera la sangre que nos limpiara. Y Cristo es la roca que trae vida a nuestra vida. Él es la fuente de la salvación. Él es la fuente de vida eterna. Él es la fuente de nuestra eterna felicidad, de nuestra esperanza en los cielos. Miren qué grandioso es esta figura tan tremenda. Y por favor vayamos ahora hasta Isaías, volviendo a Isaías capítulo 32 y versículo 2. Isaías 32. Isaías 32 y versículo 2. Isaías 32, 2. Y leemos todos juntos, hermanos, todos juntos leamos este pasaje tan glorioso. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿En dónde podemos ir a refugiarnos? ¿En dónde podemos ir a llevar nuestras penas, nuestras cargas, nuestras luchas? A la roca eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice este texto, veamos las palabras tan grandiosas del profeta Isaías. Y será aquel varón. ¿Quién es el varón? Cristo. Como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Sí, pasamos por el desierto, pasamos por momentos difíciles, pasamos por momentos en donde no entendemos por qué se lleva a cabo la voluntad de Dios, pero podemos refugiarnos en esta gran roca que es nuestro Señor Jesucristo. Y por Él es que podemos tener la paz, la fortaleza, el ánimo para nuestras vidas. Miren qué bendición tan grande. Y esta roca, que es Cristo, no es Pedro. No debemos confundirla, no es Pedro. El famoso pasaje de Mateo capítulo 16, versículo 18, dice de la siguiente manera. Ahora quisiera pedirles que vayamos a Mateo capítulo 16 y versículo 18. Hay una declaración muy tremenda que el Señor Jesús hizo
ante sus discípulos fuera de Israel, fuera de la tierra de Judea, lo llevó, y de Galilea lo llevó a Cesarea de Filipo. Y el versículo 18 dice de la siguiente manera: y yo también, el Señor Jesús le está hablando a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, entre paréntesis, tú eres una piedra común y corriente. Y sobre esta roca, es decir, la palabra griega para roca aquí es Petra, y la palabra Petra se refiere a una piedra enorme. Y se está refiriendo a él. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro no es la roca. Pedro no es el fundador de la iglesia, es Cristo. Y sobre esta roca que es Cristo, dice el Señor, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra él. ¿Qué base bíblica tenemos para pensar que no es Pedro? Porque hay quienes piensan que Pedro es el fundador de la iglesia. Bueno, pues, otra vez, el texto de 1 Corintios 10:4 dice que todos bebieron del agua de la roca, y la roca era Cristo. Cristo es la roca. Y ahora en 1 Corintios, por favor, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice de la siguiente manera, también lo leemos todos juntos, 1 Corintios 3, 11, dice así todos juntos: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y fijémonos una cosa muy, muy especial. Mientras muchas personas piensan que Pedro es el fundador de la iglesia, Pedro dice lo contrario. Ahí en Primera de Pedro, volviendo otra vez al pasaje bíblico, en Primera de Pedro, el apóstol dice lo contrario. Volvamos otra vez al versículo 4 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:4 dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y veamos, dice en el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, estamos nosotros con el fundamento de Cristo, estamos por encima de Cristo, es decir, estamos edificados encima de la roca, y de ahí se están levantando las rocas vivas. Cada uno de nosotros es una roca viva, pero Cristo es el fundamento. Él es la piedra más importante. En el tiempo de los romanos, en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando se construía un buen edificio o un gran edificio, se trazaba en el suelo, en la tierra, se trazaba cómo iba a ir la cimentación, pero en un punto, en un extremo, en un ángulo, se colocaba una piedra grande, y a partir de ahí se empezaba a edificar todo el edificio. Esa piedra del ángulo, el apóstol Pedro se refiere al Señor Jesús. Él es en donde estamos cimentados. Miren qué bendición tan grande. Por favor, veamos más adelante. Veamos el versículo 6. Dice: por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces esa piedra, esa roca inmensa, es el Señor Jesús, y nosotros estamos edificados sobre él, y se va levantando un edificio, pero es un edificio espiritual, un edificio muy especial. Ahora, ¿qué es ese edificio? El edificio es la iglesia, es la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Así como la roca alimentó con agua a la sedienta tribu de Israel, o a las tribus de Israel, Dios trajo la bendición a nuestras vidas a través de la sangre del Señor Jesús.
y por medio de Él nos estamos edificando, pero ese edificio de piedras vivas, empezando con la roca principal, la cabeza del ángulo, no es más que la iglesia. Por eso en Mateo capítulo 16, versículo 18 dice el Señor a Pedro, tú eres una piedra común y corriente, pero yo soy la roca, y sobre esta roca que soy yo, se va a edificar mi iglesia. Y esa es la razón de por qué la iglesia ha permanecido a través de 2000 años. Sí, las iglesias pueden venirse abajo, pueden cerrarse las iglesias locales, pero la iglesia continúa a través de las edades. Se cierra una iglesia, se levanta otra, se cierra esa iglesia, se levanta otra, porque la obra del Señor permanece a través de los siglos, hasta que Cristo venga. Cristo va a venir por su iglesia. Mire qué tremendo, qué bendición. Por eso ser parte de la iglesia es algo sumamente especial. Cristo nos ha hecho ser parte de su edificio que es la iglesia. Somos rocas vivas. El día que aceptamos al Señor Jesús, ese día nos convertimos en rocas vivas. Y ahora estamos edificados en Él. Y por lo tanto, ahora tenemos una responsabilidad muy grande. Veamos, por favor, versículo 5. Regresamos al versículo 5. Dice, vosotros, ustedes, como piedras vivas, sed edificados. Es decir, edifíquense. Vean ustedes que hay un imperativo. Sed edificados. Edifíquense como casa espiritual, como sacerdocio santo. Edifíquense, anímense, sigan adelante. Sigan aprendiendo de la palabra, sigan orando. Dice en este versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales, no sacrificios como en el Antiguo Testamento. Sacrificios espirituales de oración, de entrega, de consagración, de darle lugar al Señor. Los hermanos que se van a bautizar, ese es un sacrificio espiritual para darle la gloria al Señor de que le han recibido en su corazón. Los que participamos en la cena del Señor es para reconocer la grandeza de su obra en la redención que hizo por nosotros. Sacrificios vivos. Mire qué cosa tan grandiosa. Pero aquí viene un problema serio. El que no cree en Cristo, lo dice Pedro. Veamos versículos, veamos lo que va a suceder. Versículo 7. Para vosotros pues los que creéis, los que somos de Él, Cristo es precioso, ¿sí o no? Es precioso. Mire qué palabra tan especial. Cristo es precioso. Por ejemplo, los papás le dicen a sus hijos, ¡ay, mi hijo precioso! A veces es un chamaco feo y rebelde, pero su papá le dice, mi hijo precioso. Pero aquí es con relación a Cristo. Él es precioso. Ahora, es una palabra increíble, ¿saben por qué, hermanos? Porque Pedro era muy rudo, él era pescador. Él era de esos hombres que no le salían las palabras floridas y hermosas para su esposa ni a sus hijos. Bueno, no sabemos de sus hijos, pero sabemos que tenía suegra, y si tenía suegra, pues tenía esposa. Porque el Señor Jesús sanó a la suegra de Pedro, recordemos. Pero él era rudo, y como aquí le cambió el lenguaje. Aquí está diciendo una palabra muy delicada. Cristo es precioso. ¿Y lo es para nosotros, hermanos? A ver, hermanos, ¿lo es para nosotros? Sí, claro que es precioso, es nuestro Señor, es a quien nos amó y nos dio una vida de veras grandiosa. Pero fíjense bien, hermanos, otra vez, volviendo al versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Van a tropezar. Hay una enseñanza muy especial en el libro de Daniel. Ya vamos a terminar, vamos a ver unos versículos más y vamos a terminar. Pero por favor les invito a que vayamos a este pasaje en Daniel capítulo 2, versículos 34 al 35.
Daniel capítulo 2, versículos del 34 al 35. Veamos esta enseñanza tremenda. Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Y a ver, hermanos varones también, otra vez. Vamos a leer todos juntos, vamos a leerlo, nada más los varones. 34 y 35 del capítulo 2. Dice así: estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que dio la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Quién es esa piedra, hermanos? Él vino para deshacer los imperios del mundo, para tomar posesión de las naciones. Y esta es una profecía, eso está por venir. Cristo va a venir pronto, Él va a aparecer tarde o temprano. Él viene por su iglesia y nos vamos a ir al cielo y estaremos 7 años con el Señor y luego vendremos con Él. Dice la carta de Judas que vendrá el Señor con sus santas millares, con sus santos millares. Vendremos con Él y vendremos al mundo y se va a establecer el reino que todo mundo ha querido tener. Y va a ser el reino milenial de Cristo, de paz, de bendición, de armonía. Ahí ya no va a haber marchas en el Zócalo, ya no va a haber ahí pintas en el Palacio Nacional, ya no va a haber escándalos, porque Cristo estará gobernando y Él tomará las riendas de todas las naciones. Y eso está por ocurrir. Él es la roca eterna. Miren qué bendición. Y ser parte de Él es una tremenda bendición. Pero si alguien no quiere caminar ni aceptar el mensaje glorioso de Cristo, se las va a ver con Él, porque dice Pedro que Él va a ser la piedra que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Van a tropezar y se van a arrepentir de haber hecho eso. Porque Cristo es la única solución para el mundo. Es el único que nos puede llevar a una vida que realmente valga la pena. Miren, déjenme darles una noticia. En esta semana en Hungría, bueno, y no sé si fue en estos días, pero en Hungría se estableció la ley contra los, ¿qué es? LGTB, ¿cómo va? LGTB. Se prohibió esa ley. Ya se prohibió. Ya nada con ese tipo de cosas. Pero cuando Cristo venga, nada de maldad. Y si alguien quiere pecar o peca, dice el profeta Zacarías, morirá al instante. Morirá al instante. Por la presencia gloriosa de Cristo en la tierra. Mire qué impresionante. Así es que démosle gracias al Señor de que somos ropas vivas, de que somos de Él, que le pertenecemos. Y sí, vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por momentos de tristeza, de lucha, pero va a venir el momento glorioso, porque estamos edificados sobre la roca que es Cristo. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Hermano Ángel, dirígenos en oración. Señor, te damos muchas gracias por tus palabras, gracias por el bien de nuestras vidas. Reconociendo, Señor, que somos faltos ante ti, venimos a tu casa para llevar ese consejo a nuestras vidas. Muchas gracias porque por parte de ella podemos estar animados y podemos seguir continuamente hasta que tú vengas con nosotros. Te bendecimos, Señor, te amamos, perdónanos. Si hay pecado entre tu pueblo, perdónanos. Te rogamos, Señor, que nos des esa esperanza y que nos des esa actitud de seguir adelante sin que haya ningún tipo
de doblar nuestro ánimo hacia ti. Gracias por la fe que has puesto en cada uno de nosotros, y bendice, Señor, tu palabra en nuestros corazones para que sea sellada y llevada a nuestras vidas de continuo contigo. Bendice, Señor, a tu pueblo, y gracias por este día tan precioso que nos das, porque el único que sabe dar las buenas dádivas eres tú, Señor. Sí, bendito seas, en el nombre de Cristo te bendecimos y te amamos, Señor. Amén. 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 Que Dios le bendiga.